Bienvenidos, exploradores del pasado acuñado, a Numismáticame. Soy la J equivocada y este es tu espacio para explorar el fascinante mundo de las monedas y billetes. Si te apasiona la numismática, quieres aprender más sobre su historia y valor, o simplemente disfrutar de la belleza de estas pequeñas obras de arte, has llegado al lugar correcto, donde cada moneda y billete cuenta una historia. ¿Listo para un viaje lleno de descubrimiento? Aquí exploraremos juntos la historia detrás de cada pieza, desentrañando sus secretos, rarezas y valores. Prepárate para emocionarte con cada hallazgo en Numismáticame. Hoy, en Numismáticame, viajaremos a Argentina de los años 70, una década turbulenta donde la crisis y la inflación marcaría el devenir de un país que vivía una república en su tercer peronismo que lo acabaría llevando a una de las dictaduras más duras que ha sufrido el país. En mis manos sostengo un billete de 5 pesos que corresponde al sistema monetario del peso ley 18.188, impreso entre 1974 y 1976, con un tamaño de 15,5 y 7,6 centímetros en un tono azulado. Apreciando este billete podemos observar su anverso, donde vemos la imagen del general Manuel Belgrano acompañado por la leyenda Banco Central de la República Argentina y su valor de 5 pesos. Y debajo, decreto ley número 18.188/69 y la marca de agua con el escudo de la República Argentina. En su reverso vemos la imagen del Monumento Histórico Nacional a la Bandera. También aparece el escudo de la República Argentina y se puede ver la leyenda República Argentina y su valor de 5 pesos. Voy a extender algunos de los símbolos que apreciamos en nuestro billete. Manuel Belgrano, nacido en Buenos Aires en 1770, fue un abogado, economista, periodista y militar argentino. Se destacó como uno de los principales próceres de la independencia argentina. Como apunte, quiero comentar que prócer significa persona respetada por sus servicios al país y se suele utilizar mucho en América Latina. Participó en la Revolución de Mayo de 1810 y creó la bandera argentina en 1816. También luchó en numerosas batallas contra los realistas, incluyendo las victorias de Tucumán y Salta. Además de su carrera militar, Belgrano fue un gran impulsor de la educación y la economía del país. Falleció en Buenos Aires en 1820, dejando un legado de patriotismo y compromiso con la libertad. El escudo de la República Argentina, junto con la bandera, el himno nacional y la escarapela, es uno de los 4 símbolos nacionales. Su historia se remonta a la época de la independencia, cuando la Asamblea General Constituyente de 1813 la adoptó oficialmente el 12 de marzo. El escudo argentino es un símbolo de la libertad, la unidad nacional, la victoria y el triunfo. El sol de mayo representa el nacimiento de una nueva nación, mientras que las manos entrelazadas simbolizan la unidad del pueblo argentino. Los laureles son el símbolo de la victoria obtenida en la lucha por la independencia, y las cintas celestes y blancas representan los colores de la bandera nacional. El Monumento Histórico Nacional a la Bandera, ubicado en Rosario, Argentina, es un complejo monumental que conmemora la creación de la bandera argentina por el general Manuel Belgrano en 1816. El monumento, inaugurado en 1957, se compone de 3 partes principales. La torre, una torre de 70 metros de altura con un mirador en la cima que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el río Paraná. En la base de la torre se encuentra la cripta donde descansan los restos del general Belgrano. Patio cívico, un espacio abierto utilizado para eventos públicos y ceremonias. En el centro del patio se encuentra una proa de un barco que simboliza la gesta del general Belgrano al enarbolar la bandera por primera vez a orillas del río Paraná. Propíleo, un edificio monumental con una fachada ornada con esculturas que representan la historia argentina. En el subsuelo del propíleo se encuentra la Sala de Honor de las Banderas de América, que alberga una colección de banderas de los países americanos. La historia del peso argentino como moneda nacional se remonta a 1881, reemplazando al real argentino en un contexto de crecimiento económico y estabilidad. Su nombre se deriva del peso español, una moneda de gran influencia en la región, reflejando la conexión histórica y comercial con España. A lo largo de su historia, el peso ha experimentado diversos cambios y denominaciones para enfrentar los desafíos económicos, principalmente la inflación. Entre sus nombres encontramos el peso oro, 1881-1929, que buscaba mantener un valor estable ligado al oro. El peso ley, 1970
1983, una denominación más ajustada a la realidad económica del momento, y el peso argentino, 1983-1985, implementado durante la última dictadura militar con la esperanza de controlar la inflación galopante. Sin embargo, la situación económica se deterioró aún más y en 1985 se introdujo el austral como una nueva moneda, con una tasa de cambio de un austral por 1.000 pesos argentinos. En 1991, con la llegada de la convertibilidad, se estableció el peso convertible, fijando su valor al dólar estadounidense con una paridad de 1:1. Esta medida logró controlar la inflación y generar estabilidad económica durante una década. Sin embargo, la rigidez del sistema y la crisis financiera internacional de 2001 llevaron a la devaluación del peso y al abandono de la convertibilidad. Desde entonces, el peso ha experimentado una serie de cambios y ajustes para adaptarse a las dinámicas económicas del país. En 2002 se eliminó la convertibilidad y se redenominó el peso eliminando 3 ceros. La actual denominación peso convertible se mantiene hasta la fecha, aunque con un valor flotante respecto al dólar estadounidense. En concreto, estos 5 pesos corresponden al peso ley, también conocido como peso ley 18.188. Fue la moneda de curso legal en Argentina entre 1970 y 1983. Su creación se produjo en un contexto de alta inflación y buscaba estabilizar la economía mediante una unidad monetaria más fuerte. Se estableció una equivalencia de 100 pesos moneda nacional por un peso ley. Su nombre deriva del hecho de que su valor se definía en términos de oro, con una paridad de un peso ley equivalente a 0,888-671 gramos de oro fino. Durante su vigencia se emitieron billetes y monedas con diferentes diseños y denominaciones. Sin embargo, la persistente inflación y la crisis económica de principios de los años 80 erosionaron la confianza en el peso ley. En 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín lo reemplazó por el peso argentino con el valor de 10.000 pesos ley e igual a un peso argentino, con el objetivo de controlar la inflación y promover la reactivación económica. A pesar de las medidas tomadas, la situación económica no mejoró y en 1985 se implementó una nueva moneda, el austral. Un austral es igual a 1.000 pesos argentinos, que finalmente logró estabilizar la economía durante algunos años. Ahondemos ahora en la historia de Argentina que vivió nuestro billete, un periodo muy turbulento con una gran inflación que llevó a la Argentina de Isabel Perón a una crisis de Estado que desembocó en una terrible dictadura. Para entender este periodo, arrancaremos en el llamado golpe militar de 1966, que dio inicio a la llamada Revolución Argentina. El país había atravesado una etapa de gran inestabilidad política y social. La proscripción del peronismo tras el golpe de 1955, la llamada Revolución Libertadora, había desatado un largo conflicto entre las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores y los seguidores de Juan Domingo Perón, quien desde el exilio seguía teniendo una influencia política determinante. En los años siguientes se sucedieron gobiernos civiles y militares con escasa estabilidad y creciente polarización. En 1963 asume la presidencia Arturo Illia, un político moderado de la Unión Cívica Radical del Pueblo, electo en un contexto de proscripción del peronismo. Durante su gobierno se impulsaron medidas progresistas como la anulación de contratos petroleros desfavorables y el apoyo a la industria nacional, pero también enfrentó fuerte oposición tanto desde los sectores conservadores como desde las Fuerzas Armadas, que consideraban a su gobierno débil e ineficaz frente a los desafíos económicos y la creciente conflictividad social. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron a Arturo Illia en un golpe de Estado que dio inicio a un nuevo régimen militar denominado Revolución Argentina. A diferencia de otros golpes anteriores, este régimen no se propuso como una transición hacia elecciones, sino como una reestructuración profunda a largo plazo, tanto del sistema político como económico argentino. El general Juan Carlos Onganía asumió la presidencia y planteó un modelo autoritario, corporativo y tecnocrático, inspirado en parte en el franquismo español y en los modelos desarrollistas. La idea era eliminar los partidos políticos tradicionales, reemplazarlos por una representación orgánica de sectores sociales, empresarios, sindicatos, iglesias, militares, y reordenar el país desde arriba, con un Estado fuerte, centralizado y modernizador. Durante los primeros años del régimen, se aplicó un programa económico liberal bajo la conducción del ministro de Economía Adalbert Krieger Bárcena. Aunque al principio se logró cierta estabilización,
El costo social fue alto, se redujo el poder adquisitivo de los trabajadores y crecieron el malestar y las protestas. En este contexto, la represión se intensificó. Se intervino en la Universidad de Buenos Aires, el llamado AZO de 1966, y se desalojó violentamente a profesores y estudiantes en lo que se conoció como la Noche de los Bastones Largos. Este hecho marcó el comienzo de un clima de creciente autoritarismo y de ruptura con los sectores que antes habían sido aliados del desarrollismo. A medida que avanzaban las décadas, la Revolución Argentina fue perdiendo cohesión interna y apoyo social. Las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas entre duros y blandos, las crecientes movilizaciones obreras como el Cordobazo de 1969 y la radicalización de sectores juveniles y estudiantes pusieron en jaque al régimen. El Cordobazo, en particular, fue una rebelión obrera estudiantil masiva que dejó en evidencia el rechazo del gobierno militar y el colapso del modelo de control social. El gobierno de Onganía fue reemplazado en 1970 por el general Roberto Levingston y luego en 1971 por el general Alejandro Agustín Lanusse, quien intentó llevar adelante una apertura política controlada que permitiera una salida ordenada del régimen sin perder el poder real. Lanusse lanzó el Gran Acuerdo Nacional, un proyecto que buscaba negociar una transición política con ciertas condiciones, pero fracasó debido a la presión social y a la negativa del peronismo a aceptar imposiciones. La figura de Juan Domingo Perón, en el exilio, volvió a adquirir centralidad y tras complejas negociaciones y un creciente caos político y económico, se permitió su regreso al país en 1972. Finalmente, en 1973, se convocó elecciones libres, en las que triunfó la fórmula peronista encabezada por Héctor Cámpora, dando por concluido el experimento autoritario de la Revolución Argentina. El regreso del peronismo al poder marcó el fin de una etapa, pero también dio inicio a un nuevo periodo signado por la violencia política, los enfrentamientos internos y el deterioro institucional, que desembocaría años después en el golpe de 1976. Héctor Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo de 1973, tras ganar las elecciones como candidato del Frente Justicialista de Liberación, una coalición liderada por el peronismo y que contó con el apoyo tácito del propio Juan Domingo Perón, entonces proscrito para postularse. Cámpora representaba a un sector de orientación progresista y fuertemente vinculado a la juventud peronista, y a Montoneros, un grupo guerrillero peronista de izquierda. Su breve gestión, conocida como el Cámpora al gobierno, Perón al poder, simbolizó el retorno del peronismo tras 18 años de proscripción y estuvo marcada por una efervescencia política y cultural, la liberación de presos políticos, la legalización de partidos proscritos y una apertura generalizada hacia sectores de izquierda y movimientos populares. Sin embargo, esta apertura generó fuertes tensiones internas dentro del movimiento peronista, que se hallaba profundamente dividido entre sectores revolucionarios y sectores conservadores, la llamada derecha peronista, incluyendo a grupos sindicales tradicionales y a figuras del aparato partidario más ortodoxo. Estas divisiones comenzaron a manifestarse violentamente. Uno de los momentos más emblemáticos fue el regreso definitivo de Perón al país en junio de 1973, cuando una multitudinaria concentración en Ezeiza se transformó en una masacre provocada por sectores armados de la derecha peronista, que atacaron a las columnas de militares de izquierda. El resultado fue una ruptura explícita entre los sectores juveniles y revolucionarios y el núcleo duro que rodeaba al poder. Poco después, Cámpora renunció a la presidencia para permitir a Perón se presentara como candidato, lo cual marcó el fin del breve periodo democrático progresista que él había intentado encarnar. Perón regresó al poder en octubre de 1973, acompañado por su tercera esposa, Isabel Martínez, como vicepresidenta. Su tercera presidencia fue muy distinta a las anteriores. Aunque mantenía su enorme ascendencia popular y autoridad simbólica, el país en que se encontraba era muy distinto al que dejó atrás. Polarizado, convulsionado por la violencia política, con una economía debilitada y con un movimiento político profundamente fracturado. Intentó posicionarse como un árbitro entre las distintas facciones, pero rápidamente se inclinó hacia sectores tradicionales del justicionalismo, lo que provocó un creciente distanciamiento entre los sectores juveniles que hasta entonces habían depositado esperanza en su liderazgo. Durante este periodo se profundizó el conflicto interno entre la izquierda peronista, con Montoneros como grupo armado central, y la derecha peronista, representada por figuras como José López Rega, secretario personal
de Perón y ministro de Bienestar Social, quien organizó la organización paramilitar conocida como AAA, Alianza Anticomunista Argentina. La AAA comenzó una campaña sistemática de asesinatos, amenazas y persecuciones contra intelectuales, artistas, sindicalistas de izquierda y militares revolucionarios, marcando el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. El 1 de julio de 1974 moriría Perón a los 78 años, dejando a Isabel Martínez como presidenta, en un contexto ya sumamente deteriorado y con un estado en crisis de autoridad. Su gobierno estuvo dominado por la creciente violencia política, la profundización de la crisis económica y la consolidación del aparato represivo. Isabel delegó buena parte del poder en su entorno, especialmente López Rega, quien operó con gran influencia desde el Ministerio del Bienestar Social y amplió la acción represiva de la AAA. La economía se desmoronaba, con una inflación galopante, fuga de capitales, paralización de la industria y creciente desempleo. El intento de reactivar los pactos sociales fracasó. Al mismo tiempo, los enfrentamientos armados entre organizaciones revolucionarias como Montoneros y el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y las fuerzas de seguridad se multiplicaron, mientras el Estado profundizaba una respuesta cada vez más violenta y clandestina. El país vivía un clima de guerra interna, donde las garantías constitucionales se debilitaban día a día. En 1975, Isabel firmó el decreto de aniquilación de la subvención, habilitando la militarización del aparato represivo y preparando el terreno legal para lo que vendría. El deterioro institucional fue tan extremo que incluso sectores tradicionales del peronismo comenzaron a distanciarse del gobierno. Aislada, con escasa legitimidad, enfrentando huelgas generales, protestas masivas y sin ningún tipo de respaldo militar, Isabel fue derrocada el 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado sin resistencia institucional. Se instauró entonces una dictadura militar que se autodeterminó proceso de reorganización nacional, que daría inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El nuevo régimen, encabezado inicialmente por una junta militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, se propuso reorganizar el país eliminando lo que consideraban la subvención y reestructurando completamente el sistema político, económico y social. Suspendieron la Constitución, disolvieron el Congreso, proscribieron los partidos políticos y establecieron una censura estricta. Uno de los pilares del régimen fue el uso sistemático de terrorismo de Estado. Se montó una máquina clandestina de represión, con centros de detención ilegales donde miles de personas fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas. Esta política fue conocida como la Guerra Sucia, aunque en realidad se trató de un plan represivo contra todo tipo de oposición política, no solo armada. En paralelo, se implementó un modelo económico neoliberal bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz, que benefició a grandes grupos económicos y profundizó la concentración de riqueza, a costa de la industria nacional, el empleo y el endeudamiento extremo. Este proceso se extendería hasta 1983, dejando una marca profunda en la historia argentina que esperaremos no vuelva a repetirse. Aquí terminamos con nuestro billete, que viene bien lleno de simbolismo y rodeado de una gran historia. Bueno, ya me despido, amigos numismáticos, y recuerden darle like si os gustó el contenido y seguirme para continuar conociendo este fascinante mundo de la numismática. Hasta pronto y un saludo desde Numismáticame.